Este vídeo va dedicado a todos los autodidactas, a todos los suscriptores que sé que estudiáis por vuestra cuenta, que hacéis trading por vuestra cuenta, que no hacéis cursos ni estáis simplemente veis vídeos como los míos, por ejemplo, como mucha más gente, que es muy profesional y hace el trabajo bastante bien. Y este vídeo es un poco para guiaros en el proceso que de hecho es el que yo sigo a la hora de acumular experiencia, acumular, digamos, resultados a través de la operativa. Y espero que os guste, espero que lo llevéis a cabo el que quiera y sobre todo de poder aportaros el granito de arena para que poquito a poco entre todos vayamos siendo una comunidad de gente que obtenga su rendimiento, que sea feliz con lo que hace, que se sienta orgulloso de su trabajo, que es lo importante sobre todo. Y nada más, vamos a empezar un poco el vídeo y vamos a explicarlo paso a paso y con ejemplos, ¿vale? Primero, la gente que estáis empezando, la gente que lleváis poco tiempo en este mundo, probablemente hayáis visto algún vídeo, temas sencillos de análisis técnico, de chartismo, y eso es, digamos, por donde todos empezamos en este mundo, ¿vale? Por donde todos damos nuestros primeros pasos. Con el tiempo, eso va cambiando y vamos evolucionando. Vamos adquiriendo nuevos conocimientos, vamos abriéndonos a nuevas metodologías, abriéndonos a nuevas herramientas y sobre todo ir un poco al compás de las nuevas estrategias, de nuevas formas de operar y abriendo la mente a formas interesantes de conseguir una rentabilidad de nuestro dinero y poquito a poco ir haciendo un patrimonio de nuestros ahorros y que no todo se lo coman las deudas y la inflación, ¿vale? Es importante la capacidad de ahorrar y la capacidad de invertir para poder un poco ir librándonos de las cadenas de la pobreza y las cadenas de sobre todo de las deudas y de no poder tener la libertad económica que todos los que buscamos de alguna manera u otra y muy poco consiguen, ¿vale? Lo primero, el chartismo se basa en probabilidades, en figuras, digamos, definidas como triángulos, por ejemplo, hombro, cabeza, hombro, bandera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es una forma de operar, entre comillas, sencilla, porque la realidad que tiene sus matices, tiene su historia. ¿Y qué es el proceso? Por ejemplo, se plantea el caso. Se refiere a, sobre todo al proceso del que tú quieres operar en los mercados. Para tú operar en el mercado, elige el chartismo, ¿vale? Al elegir el chartismo, por ejemplo, quieres operar triángulos. Para tú operar triángulos, primero tienes que ver qué tienes que saber. Por ejemplo, quiero operar en los mercados. Para operar, necesitas aprender. ¿Qué necesitas aprender? Chartismo en este caso, que es lo que decide aprender. Entonces tienes que adquirir conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento necesario? En tal caso, aprender la estructura de los triángulos, ¿vale? Estudia los triángulos, estudia cómo se forman, cuál es el proceso y a partir de ahí vas aprendiendo. ¿Cuál es lo importante? Lo importante es que una vez que estudies la estructura de un triángulo en sí, por ejemplo, los triángulos suelen tener estadísticamente 3 vértices, es decir, 3 toques a la oferta o a la demanda, ya sea un triángulo alcista o bajista. Estadísticamente los triángulos cuando rompe la zona AR o ST va a producirse el movimiento, se produce con volumen, ¿vale? Estadísticamente los triángulos tienen, digamos, unas connotaciones bastante claras.
No significa que todos los triángulos lo hagan, no significa que siempre se respete, pero en una probabilidad estadística alta sí. ¿Y la probabilidad en qué trabaja en esto? Que cuando tú estudias los triángulos, tienes que operar muchos triángulos en tu demo a la hora de aprender. Buscar en los gráficos esa estructura y una vez que se den, entrar al mercado, tener tu diario y apuntar operativas de tal día, entrada en triángulo alcista, resultado positivo más tantos pips, resultado negativo menos tantos pips, y hacer una estadística grande, por ejemplo de 20, 40, 50 operaciones, las que ustedes veáis, y saca las probabilidades de tanto a favor, tanto en contra. A partir de ahí tomas tus decisiones. Ves si esa forma de operar resuelve o se acomoda a lo que tú buscas en los mercados, a la forma que tú te sientes cómodo a la hora de operar. Los hombros, cabeza, hombros, también. Por ejemplo, la estructura de mercado, tanto de triángulo como de hombro, cabeza, hombro, suelen ser estructuras bastante fiables. Sobre todo cuando, por ejemplo, en los hombros, cabeza, hombro, en la parte final de la estructura empieza a darse pico de volumen en sitios de rebote alcista. ¿Qué ocurre? Que si estos picos de volumen se da, significa que la oferta está entrando al mercado. Significa que esa estructura es una estructura distributiva. Y significa que una vez que rompa la directriz, se va a producir movimiento a la baja. Lo mismo pasa con los dobles techos, ¿vale? Los dobles techos, por ejemplo, una estrategia para ver que un doble techo es probable que esté formando es con divergencia con RSI, ¿vale? Es decir, cuando se está produciendo un doble techo gráficamente y en RSI te está dando una divergencia, esa es una estrategia que tiene unas probabilidades aceptables de que puede ser un doble techo. Puede ser un doble techo. Los dobles techos, todas las figuras son aceptadas una vez que rompen la zona de AR o ST, ¿vale? La zona de oferta y demanda. Es importante aclarar esto, ¿vale? Pero son figuras que tienen, digamos, una alta probabilidad. ¿Son las mejores figuras? Bueno, las fallas de oferta, las fallas de demanda, que suelen parecerse a los dobles techos, pero con profundización en la segunda fase, suelen ser figuras todavía con más alta probabilidad de acierto también, ya que también se considera que esa ruptura en falso se considera un sprint o un trash, es decir, una trampa tanto alcista o bajista, depende de donde se dé. Al darse eso, se suele dar por hecho de que han recogido el stock que necesitan y el movimiento posterior es mucho más probable que si no se da. Por ejemplo, depende de la metodología que siga, tienes que tener en cuenta las diferentes variantes que te vas a encontrar. ¿Qué ocurre? Que para tener en cuenta esas variantes tenéis que ir repitiendo ese proceso una y otra y otra y otra vez, porque cada variante te va a dar unas connotaciones otras. Ejemplo, un doble suelo con un exceso o con un fallo de oferta, como se dice, es cuando el precio está en el rango, rompe a la baja, ¿vale? Pero la ruptura es una ruptura sin volumen. Cuando la ruptura se da sin volumen, se entiende que no hay un interés profesional detrás. ¿Puede esa estructura, el precio, entrar en la oferta de golpe y el precio irse a la baja? Sí, sí puede. Pero ahí te está dando una señal de que algo no va como debe de ir. El precio baja y cuando se produce el pullback, en vez de producirse el pullback y buscar movimiento en corto, lo que hace es entrar dentro de la lateralidad y romper al alza. A todos no ha pasado eso, ¿no?
Eso es, digamos, un doble suelo, pero con trampa incluida. Esas estructuras de mercado suelen ser, digamos, suelen tener una estadística probabilística mucho más alta que un doble suelo simple. Aunque un doble suelo también tiene una probabilidad alta, ¿vale? Después, por ejemplo, hay muchas figuras que suelen tener fallos, como son, por ejemplo, los hombros, cabeza, hombros. Los hombros, cabeza, hombros, aunque es una figura estadísticamente bastante probable cuando se da, pero también da muchos fallos. A mí, por ejemplo, el hombro, cabeza, hombro de continuación no me gusta. Yo cuando escucho eso, a mí es como incongruente. Es decir, una figura de cambio de tendencia, como es el hombro, cabeza, hombro, un doble suelo, un doble techo, ponerlo de continuación porque da fallo algunas veces, no. En tal caso, ese hombro, cabeza, hombro será un triángulo, ¿vale? Un triángulo que ha roto al alza. En ese caso, no un hombro, cabeza, hombro de continuación. Para mí esa figura, para mí no tiene ningún sentido, ya que son figuras puramente de cambio de tendencia, en este caso, ¿vale? Entonces, la finalidad del vídeo es que este ciclo lo tengáis en cuenta a la hora de vuestro aprendizaje, a la hora de incluso hacer vuestra estrategia, a la hora de prueba y error, a la hora de trabajar. Pues nada, espero que os guste el vídeo. Ha sido un placer un día más y hasta el próximo vídeo.